Bien, la homeostasis, entonces esa condición de equilibrio tiene que ser controlada, entonces, o sea, tiene que haber un control sobre la homeostasis, porque esta se ve constantemente alterada por el medio externo o por el medio interno, ¿sí? Por ejemplo, el medio externo, que puede pasar un día de calor o un día de frío, ¿sí? La temperatura de nuestro cuerpo puede ascender o puede descender, entonces hay que generar calor o enfriar nuestro cuerpo. También en el medio interno, por ejemplo, puede descender, por ejemplo, la glucosa, que es un nutriente esencial para las células de nuestro cuerpo, en especial las de la sangre y las del cerebro. Entonces, si esta baja a niveles demasiado bajos, entonces puede sobrevenir lo que es un desmayo. Entonces, hay que activar mecanismos para que se restablezcan las cantidades de este nutriente, como es la glucosa, y la glucosa en sangre se dice que es la glucemia. Nosotros tenemos muchos sistemas de regulación que van a restaurar ese equilibrio, y esos sistemas se los llama sistemas de retroalimentación. Y los componentes de los sistemas de retroalimentación siempre necesitan tener, poseen determinadas características. Vamos a encontrar siempre que tenemos una zona o una estructura que hace de receptor, que va a detectar los cambios de una condición que estamos monitoreando. Por ejemplo, la concentración de glucosa en sangre, la glucemia, o la presión sanguínea, o la temperatura corporal. Esa es una condición controlada. Entonces, hay un receptor que detecta los cambios, ya sea frío o calor, y va a enviar la información a un centro de control a través de una vía que se la llama aferente. Es decir, hay una salida. La aferencia significa que hay una salida desde el centro receptor hacia el centro de control. Es decir, vamos desde el receptor hacia el centro de control. Este es el que recibe las señales y la va a integrar. Por ejemplo, generalmente los receptores son células nerviosas células nerviosas que van a enviar sus impulsos nerviosos a través de comunicaciones químicas a ese centro de control, que habitualmente es el cerebro. Luego de que es interpretada y decimos este centro de control determina que efectivamente hay un cambio en la homeostasis, tiene que generar una respuesta y enviar su respuesta a través de señales eferentes a los efectores. Es decir, las aferencias son las señales que entran al centro de control, las eferencias son las señales que salen del centro de control, que pueden ser impulsos nerviosos o señales químicas hacia esos efectores que van a provocar un cambio o una respuesta. El efector entonces es el que recibe, la estructura que recibe las señales de salida de ese centro de control o regulador. Entonces va a generar el efector una respuesta. Por ejemplo, si estamos con frío, va a generar una respuesta sobre la musculatura esquelética para que empecemos a tiritar. Si es que bajó la glucosa, se va a generar una respuesta en el hígado, para que este es el órgano responsable de mantener la concentración de glucosa en sangre de manera constante. Entonces, para que empiece a liberar glucosa, y de esta manera se restablece el equilibrio de la homeostasis. Y vuelve, cuando se restablece el equilibrio, el centro o el estímulo que estaba generando ese desequilibrio, que es monitoreado, ya se calma y se apaga entonces ese sistema de retroalimentación. Dentro de los sistemas de retroalimentación tenemos dos formas o dos tipos de retroalimentación. Una se la llama retroalimentación negativa y otra es la retroalimentación positiva. En la retroalimentación negativa, esto nos está diciendo que una vez que se restablece el equilibrio, ¿sí?, la condición, es decir, supongamos en este caso tenemos la presión arterial. Si algún estímulo hace aumentar la presión arterial, esto está, el estímulo en este caso es un aumento de presión arterial. Los varoreceptores, que son receptores encargados de detectar cambios en la presión sanguínea, van a enviar sus impulsos nerviosos a través de aferencias hacia el cerebro, hacia el centro de control, que va a decir, hay una presión demasiado elevada, lo cual es riesgoso para nuestro organismo, pueden producirse daños a los vasos. Entonces envía una señal de que el corazón bombee más despacio y que
los músculos de los vasos sanguíneos se relajen. Entonces esto genera una dilatación o un aumento en el tamaño de los vasos sanguíneos, con lo cual disminuye la presión arterial. Entonces, cuando se generan estos cambios, ¿sí? Se restablece la homeostasis. Entonces acá ya se detectó que la presión normal, la presión sanguínea volvió a sus rangos normales y por lo tanto cesa el estímulo. De esta manera, un estímulo inicial genera, cuando se corrige, ya genera su propia inhibición de la respuesta, ¿sí? Es decir, se apaga este sistema porque se volvió a la normalidad. Acá por ejemplo vemos un estímulo, y esto también nos está ejemplificando que la homeostasis a veces puede ser inmediata, como en el caso de la presión arterial, pero algunas veces también tarda más tiempo, como puede ser en este caso que nosotros tengamos una hipoxia, o que disminuye la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos. Y acá el que participa, el que recibe esa información son las células renales, unas células especializadas del riñón que envían su información o su veredicto de que hay menos oxígeno a los centros de control a través de secretar, o sea, generar un aumento en la eritropoyesis. Entonces acá el centro de control son las células que están en la médula ósea, que van a empezar a madurar más rápido. Y eso es, el resultado en este caso va a ser una mayor cantidad de glóbulos rojos en sangre, con lo cual vamos a aumentar la cantidad de oxígeno, porque acordémonos que los glóbulos rojos son los encargados de transportar oxígeno en sangre a los tejidos. Entonces, de esta manera, después de un tiempo, porque este es un mecanismo un poco más lento, pueden llevar semanas incluso, se restablece la cantidad de oxígeno que está llegando a los tejidos a través de un cambio en el número de glóbulos rojos, y una vez que está restablecidos los niveles de oxígeno ya se apaga este sistema, es decir, vuelve a la eritropoyesis a sus valores normales.